Pues hoy en la columna que se publica en el periódico Excelsior de lunes a viernes doy cuenta de 3 médicos del IMSS, que son los primeros trabajadores de la salud infectados por el coronavirus. Hay un doctor del Hospital General de Zona número 7 de Monclova, Coahuila, uno más de la Unidad de Medicina Familiar número 57 de Zacatecas y un tercero del Hospital General Regional número 1 de Querétaro. Como digo en la columna, el personal de salud pues es el más expuesto ante la pandemia de COVID-19, y tan es así que 10% de los médicos en España y quizá un poco más se ha contagiado. Se ve el mismo fenómeno en Italia y en otros países. Y para hablar de la protección del personal de salud, invitamos al doctor Jorge Arturo Zavala Habib del Centro Médico ABC y Hospital Ángeles Metropolitano, que nos tomara la llamada y estuviese nuevamente en el programa. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pascal, qué gusto saludarte nuevamente. Muy buenos días a ti y a tu auditorio. Bueno, pues creo que es un tema, ¿no? Es un tema, la protección de los médicos. Los vemos en algunos países como Corea del Sur con trajes casi espaciales a quienes están más cerca de los pacientes de COVID-19. ¿Cómo andan los médicos en México para hacer frente a esto, Jorge? Bueno, Pascal, el punto es el siguiente. Vamos a recordar que hay profesiones dentro del gremio médico que tienen mayor riesgo. ¿Quiénes son los médicos que tienen mayor riesgo de contaminarse o de infectarse? Los otorrinolaringólogos, en primer lugar, como yo. Sí. Los médicos que son los cirujanos dentistas, los oftalmólogos y los pediatras. ¿Por qué? Porque son el personal médico que está más cercano en la exploración física al manejo de secreciones. Recordemos que cuando las personas respiramos, salen unas pequeñas partículas, y cuando hablamos y cuando tosemos, salen unas pequeñas partículas que están cargadas del virus en caso de que el paciente esté contaminado. Y este virus puede durar diferente tiempo en la superficie en la que se deposite. Entonces, es algo que hay que tener en cuenta y no hay que minimizar. De hecho, la conducta en Europa, en países como Israel, en países como Corea, se está haciendo el formato de telemedicina que deberíamos de empezar a implementar. Sí. ¿Por qué? Porque es mucho más contagioso de lo que uno se espera. Fíjate, Pascal, que estaba yo leyendo un artículo ayer, a lo mejor ya lo tienes en tus manos, te lo reenvié. Es un artículo de que uno de los cruceros que estuvieron en cuarentena, después de 15 días, se hicieron revisiones, recolección de muestras epidemiológicas, y 15 días después seguía presente el virus. Sí. Imagínate en un consultorio donde asisten 4, 5, 6 pacientes y tienes una serie de fomites. Los fomites son los objetos inanimados que pueden alojar el virus, como el metal, los cristales, las revistas, la papelería, los mismos sillones donde vas a revisar el paciente. La posibilidad de contagio con otro paciente es altísima. El personal médico está muy vulnerable a estas infecciones, y se requiere un equipo sumamente complejo y unos cuidados, una rutina muy específica para evitar el contagio. Entonces, recordemos que para agravar todavía las cosas, muchos pacientes acuden al consultorio sin tener síntomas francos. Acuérdate que hay una condición que se llama portador asintomático. Sí. Y todavía, para agravarlo más, hay pacientes que 2 días antes de ser sintomáticos ya son contagiosos potenciales. Es decir, lo que me estás diciendo es que pues sí, hay riesgo en los que atienden directamente a quienes están pues graves en respiradores y demás, pero a lo mejor pues tienen mayor riesgo quienes atienden a pacientes asintomáticos. Sí, de hecho hay una serie de protocolos que se están adoptando por sociedades médicas. Sí. Y la recomendación al personal de alto riesgo, repito, oftalmólogos, otorrinolaringólogos, pediatras y cirujanos dentistas, es que traten en la medida de lo posible. Por ejemplo, ahorita prácticamente se deben suspender las cirugías selectivas. Sí. Es una potencial fuente de contagio. Claro. Y la otra cosa que a lo mejor me gustaría hablar es cómo debe protegerse este personal de alto riesgo, Pascal. No basta con usar un cubrebocas, no basta con usar unos lentes nada más. El personal que va a atender a pacientes que son potencialmente contaminadores, como los otorrinos, como los pediatras,
como los oftalmólogos, deberían usar una bata impermeable desechable. Revisar a los pacientes con guantes, con lentes tipo goggles que impidan que entre incluso por los lados. Por eso ahí circulan fotos en internet de personal de salud que tiene marcados los goggles en la cara de tanto que los tienen puestos. Hoy Pero hemos visto, la verdad a mí me preocupó mucho ver estas imágenes de enfermeras que estaban pidiendo que la gente donara envases de refresco de 3 litros para poderse hacer una careta, ¿no? Este tipo de, primero habla de que no hay los insumos en el sector salud que se requieren, pero segundo, pues sí, sin duda uno debe estar más protegido con esa careta, pero no creo que sea pues algo totalmente adecuado para el trabajo. Fíjate que de poco te serviría si no tienes los cuidados al quitártela. Imagínate que esa careta se expone a secreciones, sí, a que tose un paciente, a las pequeñas partículas de flux que salen disparadas, y después te la quitas, tocas con las manos, claro, y contaminas. Entonces, va más allá de las simples medidas que estamos adoptando en muchos consultorios. Sí. El personal médico que te acompaña, o sea, tus secretarias, tus enfermeras que te asisten, también deberían estar protegidos con esta serie de medidas. Sí. Además, habría que hacer una desinfección profunda en el consultorio una vez que revisaste a un paciente, antes de que entre el siguiente paciente. Antes de que entre el siguiente. Pues sí, todo un tema, lo quisimos comentar contigo. Yo creo que no se agota, pienso que vamos a tener que seguir hablando de ello y por eso pues te invitaría a que mantuviéramos el contacto. Finalmente, Pascal, un cubrebocas normal como el que usa la gente que ves en la calle, sí, tiene una vida media útil de 2 a 3 horas. Y un cubrebocas de uso médico, según la norma EN 149 sí, que rige en Europa, tiene una vida máxima de 3 a 7 días. Entonces, estamos ante una escasez de cubrebocas. Sí. Estamos entendiendo que si un cubrebocas no lo puedes rociar porque al humedecerlo pierde sus características de filtración. Y no se puede usar por demasiados días. Pues gracias, Jorge, que hayas estado con nosotros. Es un placer, Pascal. Un abrazo. El doctor Jorge Arturo Zavala Javib del Hospital Ángeles Metropolitano.